rápidamente los que les mencioné. Uno, la línea falciforme. En África había mucho paludismo, mucha malaria, y una forma que adoptaron es hacer ese cambio de glutámico por valina en la posición 6, pero obviamente se protegieron contra la malaria, pero desarrollaron otras enfermedades como la anemia falciforme. ¿Sí? ¿Ok? Otra, durante la Primera Guerra Mundial, Francia, Alemania, que todos estaban en peleas. Todos estaban en peleas, sí, muy bien, pero en España la gente se moría, porque ahí se fue la primera pandemia de la gripe española. ¿Sí? Y aunque no lo crean, la gripe española tuvo una contención. La contención fue la hipercolesterolemia familiar. Es decir, las personas que tenían mutaciones genéticas que hacían hipercolesterolemia familiar se protegieron contra el virus de la gripe española. ¿Ven cómo eran las mascarillas antes? Hacían como un pico de oro, ¿no? El COVID era algo así, ¿no? Las mascarillas para necesitar eran de pedo. La gripe española para la antigüedad y para el momento, pues para protegerse de las mascarillas rústicas. ¿Sí? Otra que mató hace muchos años también fue la peste bubónica, por la Yersinia pestis. ¿Sí? Donde más o menos siempre se recuerda de esta manera. La gente en aquellas épocas de 1700 y tantos así se protegía de la peste bubónica. ¿Ya? La Yersinia pestis es una bacteria que la van a ver en micro, se transmite generalmente por roedores. Las ratas invadían algún pueblo y esas ratas no es que mordían a los humanos, sino que los piojos estaban con piojos. Las pulgas de las ratas estaban contagiadas con dioxina. Las pulgas cambiaban de huésped hospedero y obviamente picaban al humano, y ahí le transmitían la peste. ¿Sí? Que eran lesiones en forma de bubones, eran como unas personas que le salían, por así decirlo, tumores de color morado en la piel. ¿Ok? El COVID es otra adaptación. Cuando surgió el COVID, ustedes todavía estaban en el colegio probablemente, las primeras etapas del COVID mataba a la gente. ¿De acuerdo? La primera ola, ¿ok? Hay un chiste muy bueno que dice: mi padre era el mejor nadador del mundo, además le sirvió porque se me llevó la primera ola del COVID. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Pero después fue mutando el COVID e hizo otras variantes como la del Omicron, ¿se acuerdan? El Omicron tenía la característica de que era una variante que infectaba más, sí, se transmitía a muchas más personas, pero era menos mortal. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque así funcionan las mutaciones en los seres vivos. Las mutaciones sirven para perpetuar la especie. ¿Me servía de algo de que el virus del SARS-CoV-2 del COVID mate a mucha gente? No, porque si se moría el huésped, se moría también el virus. ¿Sí? Si el virus llegaba a matar a toda la población mundial, el virus se iba a quedar sin huésped hospedero, sin poder reproducirse. En la peste bubónica igualito. ¿Cómo lo eliminaron? Obviamente encerrando a la gente en sus casas y quemando todas las pulgas y ratas que había alrededor del pueblo. Esa era la forma de contención para esa época. ¿Listo? Y las mutaciones, desde el punto de vista genético, como mencioné, la anemia hepatocítica, por el paludismo, que es una adaptación, y también de la misma manera con la hipercolesterolemia familiar y la gripe española. ¿Ok? Entonces acá dice, esta parte es importante, la perpetuación del material genético. Todas las especies tienden a perpetuarse, es decir, a continuar con su forma de vivir. ¿Sí? Y esa perpetuación implica que va a haber muchos cambios y mutaciones alrededor de su ADN. Es más, les cuento una más. ¿Ustedes creen que el tejido humano, cuando Dios chascó los dedos, creó el mundo, el universo, el primer ADN surgió en este planeta? Por estudios científicos se ha demostrado que si de alguna forma hubo un Big Bang, el material genético vino en asteroides que se impactaron en la Tierra, y esos asteroides, al investigarlos, se han dado cuenta de que existían las bases hidrogenadas que hoy en día nosotros tenemos en nuestro ADN. Entonces, probablemente, no lo podemos afirmar al 100%, pero probablemente también la especie humana vino de afuera. Si fuera el asteroide no tendría por qué tener bases hidrogenadas, ¿cierto? Hay alguna especie alrededor del universo que es muy parecida a nosotros, o nosotros somos una evolución de esa especie. ¿Listo? Entonces este cuadro es igualito. Si el mundo existió desde sus inicios, todas las
arqueas, bacterias, levaduras, eucariotas han ido progresando y mutando de acuerdo a la situación. ¿Sí? Los seres humanos también, uno dice que nosotros somos también de los anfibios, veníamos del mar. Fuimos evolucionando hasta que nos volvimos seres humanos cuadrúpedos, homínidos, y que migramos. ¿Sí? Entonces el genoma es un fino balance entre la estabilidad y la mutabilidad. Tenemos que mutar para progresar. Pero obviamente, durante todo este proceso de mutación pueden haber fallas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habla de las procariotas, el famoso MUC-S. Las procariotas, como bacterias que son en mayoría, también tenían la capacidad de tener distorsiones estructurales a nivel de su ADN, a nivel de la producción de energía, que son las ATPasas. ¿Okay? Se producían incisiones y cortes que generaban malos apareamientos entre las cadenas, pero también había mecanismos de reparación, como vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Eficaces, que son nucleases. ¿Listo? Que evitaban de que se enrolle y lo desenrollaban en la cadena. ¿De acuerdo? Lo que funcionaba. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las procariotas, esta es la MUC-S, que es una especie de proteína que ayuda a evitar esos superenrollamientos. ¿Ok? Esto también es importante. Normalmente también otra forma de repararse el ADN es haciendo recombinación. Por darles un ejemplo, una de las tantas teorías que ustedes les han enseñado en historia es ¿de dónde surgió el ser humano? ¿De qué continente? Del Big Bang, perfecto, pero cuando ya estaban los continentes de África, se dice de que todos los seres humanos venimos del continente africano. Consideremos que esto es Europa. ¿Ok? Pregunta: ¿en África qué color tiene la gente? Es moreno, es oscuro. ¿Sí? Si en teoría todos, chicos, si en teoría todos migraron de África cuando cruzaron el estrecho y pasaron a Europa, ¿en qué momento se convirtieron en gringos? Porque los europeos son ojos verdes, ojos azules y pelo rubio, la mayor parte. Que haya ido a Europa, ¿sí o no? No todos, obviamente, pero en gran parte de los países sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se convirtieron? Mutaron. Si acá había unas condiciones ambientales y luego se movieron al Mediterráneo, donde había mayor cantidad de luz, radiación solar, agua, mar, salada y dulce, pues sus características genéticas también fueron cambiando. ¿Sí? Eso no quiere decir que todos los que eran de África eran negros oscuros. No lo era. Probablemente hubo pequeñas mutaciones para las cuales mutaron luego en Europa y hay mutaciones que los adaptaron a un clima árido como el africano. ¿Sí? Y si es que en ese momento todavía la Tierra no estaba partida, porque la teoría dice que la teoría dice que toda la Tierra estaba unida, ¿cierto? Luego se fraccionó por un plan terremoto que dividió la América de otro lado. Entonces cuando cruzaron también adaptaron sus características. ¿Ok? Y esos procesos son estos: preparación por recombinación. Mientras yo me junte con distintas especies, es decir, chico con chica, van a juntar alelos, paterno y materno, y van a tener una nueva especie. ¿Sí? Un nuevo ser humano, obviamente, pero que puede tener algunas características de anular enfermedades y suprimir enfermedades. ¿Ok? Entonces, ahí les planteo otra teoría. Hitler, cuando puso la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945, él decía que quería una raza aria pura, ¿cierto? Él decía que no quería mezclarse con los judíos, de hecho los mataba y los mezclaba con ellos. ¿Sí? Tenemos un problema, porque si tú tienes una raza muy pura, aumentas el riesgo de homocigosis. Si los dos padres tienen las mismas características y es más, hasta podrían tener consanguinidad, tienes más probabilidades de que los dos alelos, el del padre y de la madre, sean lo más parecidos posible, ¿cierto? Por lo tanto, mientras más riesgo de homocigosis haya, más riesgo de aparición de enfermedades por recesividad y más. ¿Ok? Entonces Hitler tenía la intención de tomar una raza pura, pero no era un genético y no sabía de que en el futuro podría contribuir a eso, de que surjan más enfermedades de las debidas, porque había muchas razas de consanguinidad en toda esa población. ¿Sí? ¿Ok? Finalmente, también vimos la semana pasada, hablamos de los polimorfismos genéticos. Los polimorfismos genéticos es esto: toda aquella variación puntual en el ADN que supera el 1% de los alelos en una población determinada. ¿Sí? El 1%, es decir, esa cantidad de 1% de gente tiene la probabilidad de que esa mutación todos la tengan. ¿Sí?
¿Ok? Eso es un polimorfismo. Y por ejemplo, este tipo de polimorfismos nos pueden servir para identificar especies. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos algunos polimorfismos que nos separan de los monos. También para identificar pruebas de paternidad. ¿Sí? Por lo tanto, si es que mi padre tiene polimorfismo, yo podría tenerlo. ¿Ok? Y así otros. También podemos investigar enfermedades raras. Y en la medicina, pues hacemos investigación, diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas, pruebas de identificación forense cuando alguien muere, ¿sí? Asesinatos y más. Y la medicina personalizada. Para los que llevan prácticas conmigo, se los mencionaba todos los días, ¿cierto? Si yo puedo definir el ADN de una persona, yo puedo definir un tratamiento médico para ellos. ¿Ok? Uno de los polimorfismos importantes es este. Se llama SNP, ¿ya? En realidad se llama SNP, si lo llevan en español. Pero si lo traduces tal cual como en inglés, es SNP. Es Single Nucleotide Polymorphism. Es decir, polimorfismo de un único nucleótido, ¿de acuerdo? Que puede implicar que inserciones, deleciones, cambio de un solo nucleótido, introducción de nucleótidos en una secuencia, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada les mencioné, cuando introduces un nucleótido nuevo en una secuencia, ¿qué tipo de mutación puede aparecer? Te las pongo así. Mean-sense, nonsense, friendship. ¿Recuerdan cómo era esto? El nonsense era la más fácil, ¿cierto? Si yo tengo una estructura de ADN que todo se codifica, por así decirlo, así, y luego y le introduzco un codón de stop, pues obviamente acá se va a parar la secuencia, ¿sí? Cuando no debería, ¿cierto? Porque acá está el codón de stop, es como jugado. ¿Acá? Bueno, acá estoy equivocando un poco. ¿Listo? Entonces, esa es una mutación nonsense donde se va a truncar la proteína. ¿Ok? La mean-sense, probablemente vamos a cambiar algún nucleótido, ¿sí? Y si esto codificado para, no sé, glutámico, y luego le pongo otro, genera que cambie por otro aminoácido, no sé, valine. ¿Sí? ¿Ok? Tiene sentido, la proteína sigue existiendo, solo que he cambiado un nucleótido, por lo tanto ha cambiado un aminoácido. ¿Ok? Y finalmente, que es la respuesta a eso, un friendship. Si yo tengo una secuencia, y acá debería venir una T, ¿ya? Pero yo simplemente desaparezco la T y continúa la secuencia, A, T. Estos eran los tres primeros codones, estos eran los otros segundos codones. Este era el tercer codón, pero ya no hay, se ha ido una estructura, ¿sí? Por lo tanto, el tercer codón ahora arranca acá y sigue jalando. Quiere decir que toda la secuencia hacia adelante va a estar mal, ¿sí? Porque van a ser nuevos codones, ¿sí me van a entender? Ya, eso es un friendship, por ejemplo. Cuando solo quitas uno y ahora se desorganizan todos los codones hacia adelante. ¿Ok? Listo. Repeticiones también, eso lo van a ver sobre todo en los Huntington. Los Huntington son los famosos tripletes, ¿ya? CTG. Las enfermedades de Huntington, que son personas que tienen esos tripletes de forma repetida y que les genera una clínica de tener múltiples movimientos clónicos, pues se deben a que tienen repeticiones acumuladas o copias acumuladas de esa isla de CTG. ¿Ok? Bueno, inversiones y indels, que ya lo veremos en prácticas, es inserciones para luego, mejor dicho, inserciones y deleciones. Borro algo y luego le inserto algo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entendió? Inserción, deleción, por ejemplo. Yo me borro estos tres y ahora coloco otros tres diferentes. ¿Ok? Listo. Entonces, el efecto de las mutaciones, ¿qué va a hacer? Uno, puede hacer mutaciones de cambio de sentido. Puede hacer mutaciones que hagan que termine de forma prematura la traducción. Puede hacer iniciación tardía de la traducción. Si yo coloco algo aquí como un inicio de una TG, que es una UG, pues la traducción va a empezar ahora acá y acá, ¿cierto? Y mutaciones que afectan el procesamiento del ARN. Entonces, si yo hago que los tripletes cambien, pues obviamente la proteína ya no va a tener los mismos aminoácidos que normalmente tiene. ¿Sí? ¿Ok? Listo.
Esto también lo vamos a ver en prácticas, por ejemplo aquí les explicamos esto. ¿Ya? Toda secuencia que diga C punto es una secuencia codificante. Acá está la posición, este símbolo de acá significa sustitución, entonces quiere decir que una secuencia codificante en la posición 76 hubo una sustitución de una adenina por una guanina. ¿Sí? En la posición 76, si yo coloco al final el prefijo de significa que en esa posición 76 se ha eliminado un nucleótido. ¿Sí? En la inserción, entre la posición 77 y 78, se ha insertado una adenina que no debería estar. ¿Sí? ¿Ok? En la posición 100 ha habido una duplicación, ¿ok? De algún aminoácido. Podría ser este de aquí, se duplica acá otra vez y queda una T. ¿Ok? También puede ser por fragmentos, no solo puntuales. Y en proteínas, pues se explican así, ¿no? P punto, P viene de proteína. Que en la posición 26 de la proteína ha habido un cambio de una glicina por serina. ¿Ok? Entonces esas son nomenclaturas de acuerdo al HGBS o las reglas de Dunning. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y en práctica lo vamos a ver con más detenimiento. Pero ahora vamos a pasar a la clase sí o sí tal cual de esta semana. ¿Ok? Tenemos 20 minutos. Hasta donde lleguemos, ¿ya? Lo que sí me ayuda con es 45 minutos terminamos, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver, chicos, las anomalías cromosómicas. A ver, ¿cómo nos explicamos? ¿Han escuchado eso que dicen que las mujercitas tienen una etapa fértil, ¿sí? Es decir, la probabilidad de tener hijitos sin mutaciones genéticas, que generalmente está entre una edad de 20 y tantos años hasta los 30, ¿sí? Mientras mayor sea la madre, es decir, tenga más de 30 años, 40, tiene más probabilidades de que su hijito nazca con síndrome de Down o algún otro tipo de mutación o enfermedad, ¿ya? ¿Por qué creen que se da eso? Se lo explicó la doctora. Genético acumulado, lo cual puede hacer que no haya disminución. Daño genético acumulado que haga no disminución en cualquier etapa que se está haciendo. Ya, lo de la disminución está perfecto. Recuerden que la doctora les explicó que los óvulos en las mujercitas nacen con ellos, tienen una carga ovárica de más de 400.000 folículos para toda su vida, y estos óvulos llegan solo hasta la meiosis tipo 1 y completan la meiosis tipo 2 cuando encuentran el otro célula haploide que es un espermatozoide, ¿sí? Entonces eso quiere decir que las mujercitas tienen los óvulos dormidos, obviamente mientras que tienen sus ovulaciones cada mes, pues uno de ellos se estimula, ¿sí? Y se convierte en un folículo de grado y más, ¿de acuerdo? Ya. Pero tienen los otros dormidos hasta que venga un nuevo proceso de ovulación y hasta que tengan un proceso de embarazo y se complete recién la meiosis 2. Por lo tanto, mientras más tiempo estén en meiosis 1, las células de sus óvulos van envejeciendo con ellas. ¿Ok? Mientras esas células se envejecen y se hacen más senescentes, tienen mucho más riesgo de hacer mutaciones. ¿Listo? Por eso se explica que si una mujercita se vuelve mucho más mayor y tiene hijos a una edad muy avanzada, pues tiene mucho más riesgo de que tenga anomalías cromosómicas. ¿Sí? O en otras palabras, la principal causa, esto sí recuerden porque suele ser pregunta de examen, no acá, sino en general de la vida, la principal causa de todo aborto, en una mujercita les digo en el primer trimestre, es que el embrión tuvo una anomalía cromosómica. ¿Sí? Se los explico muy fácil. ¿Cuántos cromosomas debe tener un embrión en el momento que se forma? 46. Puede ser XY si es varón o 46XX. ¿Sí? Si se llegan a mezclar más, y digamos que vienen dos espermatozoides y que fundan un óvulo, ¿cuántos van a haber? Los dos. 69. 23, 23, 23, 69. ¿Esto es compatible con la vida? No. ¿Sí? Entonces, esto es una aneuploidía, una anomalía cromosómica. ¿Cierto? Eso no va a ser compatible con la vida. Pero hay algunas que sí. ¿Se acuerdan de la doctora Ada? 45 cromosomas, pero uno no apareció. ¿Sí? Este es el famoso síndrome de Turner. Las niñas con síndrome de Turner sí viven, no tienen problemas cognitivos, no tienen problemas de aprendizaje, tienen su problema de su polio al lado, tal vez que no tienen reserva ovárica, van a tener que colocarles inyecciones de hormonas día a día, pero ellas sí viven, ¿sí? Los Klinefelter, o los superhombres, que son 47XYY, también viven, ¿sí?
Entonces, hay algunas que sí permiten la vida, ¿ok? Otras, por ejemplo, las trisomías del síndrome de Down, que tienen 3, 21, también viven, ¿sí? Más o menos, dependiendo si es que hacen mosaicismo o no. Pero los que hacen trisomías de 18 y 13, Edwards y Patao, viven un par de horas y después fallecen, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo algunas anomalías cromosómicas sí pueden ser compatibles con la vida un tiempo, o sí pueden vivir mucho más, o algunas que sí o sí no se van a generar, ¿ok? Entonces, generalmente, nuevamente les repito, la causa de un aborto suele ser una anomalía cromosómica, ¿sí? ¿Ok? Genial. Y eso, por ejemplo, es lo que trato de decir, ¿sí? Incidencia de anomalías cromosómicas en estudios de recién nacidos basado en el análisis cromosómico de más de 68.000 recién nacidos. Acá tenemos cuántos recién nacidos nacen, ¿sí? Acá vemos todas las anomalías cromosómicas que pueden aparecer. ¿Dónde suelen darse más? A veces en la totalidad de los cromosomas suele ser más en los cromosomas X o Y y en los cromosomas autosómicos del 1, 22 menores, ¿sí? O sea, son mayores en los X y Y, eso es lo que me quiero referir. Algunas de ellas pueden ser equilibradas y desequilibradas. Ahora lo vemos eso. No se mira muy bien, pero es más o menos lo que les estaba explicando de la anterior diapositiva. La nomenclatura de cada cromosoma por la mutación. Por ejemplo, si yo quiero expresar una deleción, yo sé que el prefijo es D, ¿sí? Por ejemplo, acá me dicen que en el cromosoma 16, XX, es decir, en la mujercita, hay una deleción a nivel del brazo Q, ¿sí? En alguna posición 5 y su región 13. ¿Ok? Si yo quiero hablar de un derivado cromosómico, póngalo entre comillas porque esto no se les es muy preguntado, simplemente coloco el derivación y la posición, ¿sí? Lo que sí es importante son las duplicaciones, las inversiones. Estos, recuerdan que P es el brazo pequeño, ¿sí? Q es el brazo largo, ¿ok? Y así, ¿de acuerdo? Este cuadro lo pueden ver igual en un libro que ahora les voy a compartir para que se orienten, ¿listo? Ahora, pregunta, ¿qué colocan centrómero? ¿Qué es el centrómero? La unión de los cromosomas, ¿sí? Ya. Existen mutaciones que son pericéntricas, es decir, del mismo centrómero, como de los lados laterales, ¿sí? ¿Qué creen que es peor? ¿Que la mutación esté en el centrómero o en los lados laterales? En el centrómero, por supuesto, porque eso hace que se acorte o se alargue más un cromosoma, ¿sí? Entonces, generalmente las mutaciones en el centrómero a veces no son compatibles con la vida. Y si lo son, pues generan enfermedades que dan unas consecuencias importantes. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, les coloco la imagen de un cariotipo. Así normalmente es un cariotipo de una persona normal. Podemos ver cromosomas que son macrocéntricos y otros metacéntricos, ¿sí? Como dice Camilo, el concepto central de los trastornos cromosómicos y genómicos es la dosis génica y su equilibrio y su desequilibrio. Por ejemplo, la dosis debe haber un par de cromosomas por cada lado, ¿sí? Una alelo del padre y una alelo de la mamá. Si acá aparecen 3, ya nos fuimos de la dosis, ¿sí? Porque normalmente son dosis, ¿ok? Los genes se expresan a partir de ambas copias, padre y madre. Sin embargo, algunos genes se expresan a partir de una sola copia, ¿ya? Cuando ocurre que un gen solo se expresa a partir de una sola copia, eso puede ser dos cosas. O es una impronta genómica, o famoso imprinting genómico, es decir, un alelo hace la función de los dos, y los que son ligados a un cromosoma, generalmente al X. ¿Por qué? Lo que ustedes han aprendido con la doctorada. Si yo tengo una mujercita que es 46 XX, uno de ellos es corpúsculo de Barr, ¿sí? Porque los dos X no se expresan, solo uno de ellos se expresa. ¿Listo? Entonces ahí quiere decir que un alelo solo está funcionando, ¿ya? Esos son los dos puntos importantes donde suele aparecer que un alelo se expresa. O bien en una impronta genómica, o bien en el corpúsculo de Barr o el cromosoma X inactivo. ¿Listo? Acá veamos este cuadro, por ejemplo. Las monosomías son más perjudiciales que las trisomías. ¿Por qué? Porque las monosomías completas no suelen ser viables, excepto la única que existe, el 45XF, es decir, el síndrome de Down. ¿Ok? El fenotipo de una neoploidía parcial depende de varios factores, como que el tamaño del segmento, ¿sí?
si está desequilibrado o no, las regiones afectadas y qué genes está involucrado. ¿Sí? Si el gen involucrado es un gen que está ubicado en una región codificante, pues voy a tener una proteína normal y por lo tanto una enfermedad. Si está en una región intrónica no codificante, va a depender si es que hace que se mueva o no la mutación. ¿Sí? ¿Ok? El riesgo de los casos de inversiones depende de la localización de la inversión con respecto al centrómero y el tamaño del segmento invertido, como la mencioné. Si es que las inversiones son pericéntricas, afectan al centrómero, ¿sí? Y estas son peores que las paracéntricas, que no afectan al centrómero. ¿Sí? ¿Ok? En los cardiotipos en mosaico, por ejemplo, a veces los niños con síndrome de Down pueden tener algunas de sus células que tengan la trisomía 21, acá aparecen 3, como algunas de ellas pueden tener 2, ¿sí? Porque normalmente lo que nosotros aprendemos es que el síndrome de Down tiene problemas cardíacos, soplos y más que no lo hacen viable con la vida y se lo hacen viable un par de años, ¿sí? Pero hoy en día yo he visto síndromes de Down que van a la universidad y hasta sacan título, porque probablemente esos chicos son mosaicos, tienen la mitad de células que son diploides y las otras que sí tienen una alteración, ¿ok? Por lo tanto, tienen la capacidad de aprender tal cual otro ser humano, ¿ok? No tal cual un ser humano no tenga la diploidía, pero sí puede avanzar y avanzar en la universidad, ¿ok? Ese es el mosaicismo, por ejemplo. A veces hay cánceres que también tienen mosaicismo, ¿no? Recuerden, ¿cómo hago la investigación de un cáncer? Por ejemplo, es una biopsia, si es que es un tumor. A veces hago el análisis genético y veo que algunos tienen mosaicismo. Ahí estamos en un problema, porque se podría identificar el tratamiento médico. ¿Sí? El tratamiento médico ha sido diseñado para una célula mutante, no para una célula mosaica. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aneuploidías, las que hemos mencionado. Trisomías, ahí tenemos las 3 copias del Down, del EDOS y del Patau. Las monosomías, la única viable, la del Turner, ¿sí? La trisomía 21 codifica por el síndrome de Down y las que les acabo de mencionar. Pero también pueden surgir triploidías o tetraploidías, por ejemplo, 69XXX, que no es viable con la vida, ¿cierto? O las tetraploidías 23x4, 4x3, 12, 4x2, ¿sí, no? ¿Cuántos son? 92. 112, pues tampoco es viable, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos la mola de atiformes, se los explicó la doctora Noemí, que es una mola, ¿sí? Ya, para los que no recuerden, no se olviden de que cuando se juntan el espermatozoide con el óvulo y empiezan a reproducirse uno con el otro y generar copias, se va a formar una primera célula, luego una segunda, luego una tercera, luego una cuarta, plástica, ¿sí? 8 módulos, y siguen dividiéndose, ¿ok? El problema es cuando esta división se hace incontrolada, porque normalmente deben dividirse hasta completar los 46, ¿sí? Pero cuando se hace incontrolada, eso es una mola. La mujer va a dar la hormona del embarazo positiva, porque es un embarazo, pero no es viable con la vida. Es más, es perjudicial porque si una célula se reproduce múltiples veces, eso es como un cáncer, ¿cierto? ¿Ok? Y las molas tienen que erradicarse tal cual, como un cáncer, como metrotexate, por ejemplo. Y si no lo el tratamiento médico, hay que operar. ¿Sí? Eso ya lo verá cuando llevan químico. Por ejemplo, Esto es un tema de mama y aparatos sexual femenino. Lo van a ver en patología. Si aumenta el número de años, aumenta el riesgo de población, ¿cierto? Pero también hay hombres que podemos tener un espermatograma, es decir, la cantidad de espermatozoides alterada o bien la funcionalidad de estos, ¿sí? Eso se vuelve a nuestro oficio cuando llevado el espermatograma. Una es, por ejemplo, ver estas famosas dispermias, que es cuando pueden aparecer 2 espermatozoides que fecundan un óvulo y pues aparece una tetraploidía o una triploidía, ¿sí? ¿Acá? Esto, por ejemplo, es la de las mujercitas, ¿se acuerdan? Las meiosis. Se completa luego la meiosis 2. Pero en el camino, como decía Bruno, puede haber no disyunciones, ¿sí? Si no se genera una disyunción, pues voy a tener una célula que tiene doble material genético, ¿sí? De un solo padre, ¿no? Que cuando debería tener el padre de la madre. Ahí veamos las diferentes consecuencias de la no disyunción en la meiosis y en la meiosis 2 comparadas con la disyunción normal. Si el error se produce en la meiosis 1,
Con los gametos contienen un representante de ambos cromosomas del par 21, o carecen por completo del cromosoma 21. ¿Sí? Si la no disyunción ocurre en la meiosis 2, los gametos anormales contienen dos copias de un solo cromosoma parenteral o no tienen cromosoma 21. ¿Sí? Pocas. Y vamos con las anomalías de la estructura. Las anomalías de la estructura creo que sí lo pueden entender. ¿Qué puede pasar acá? Que yo tengo un solo cromosoma y se le rompe un pedazo. ¿Sí? Si ese pedazo se va para otro lado, se puede eliminar. Si se inserta doble vez, es una duplicación. ¿Sí? Si se mueve a otro cromosoma, es una translocación. ¿Ok? Que puede ser recíproca, dependiendo si es o no su vecino. ¿Listo? También pueden aparecer translocaciones robertsonianas. ¿Ven cómo todo este P se ha ido a otro cromosoma que es solo Q? ¿Sí? Ya es una translocación robertsoniana. O los isocromosomas, que se parecen, ¿sí? Pero se dan cuenta que uno es más corto que el otro. ¿Listo? Es más corto que este aquí. ¿Listo? O a veces también se superenrollan como un anillo. Obviamente esto no va a ser compatible con la vida. Y bueno, ahí les pongo el cuadro para que lo puedan leer y clarificar cada uno de ellos. Lo que me interesa es que vean esto. ¿Y cómo nosotros con métodos hacemos el diagnóstico? Midiendo este tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, el FISH son sondas marcadas. Si yo diseño una sonda marcada para que se una en este punto, pues podría detectar una translocación recíproca. ¿Sí? Si yo diseño una sonda que se una en toda esta estructura, voy a identificar una translocación robertsoniana. O bien una duplicación, o bien una deleción. ¿Sí? Entonces, o bien lo puedo identificar con sondas, o bien le saco ADN de ese paciente y le hago luego una secuenciación con NGS. ¿Sí? Next Generation Sequencing es secuenciación. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer con enfermedades cancerosas, con leucemias, hematológicas y más. Y en esta creo, esta y la otra terminamos, esta es la diapositiva 10. Por ejemplo, este es un cuadro de su libro que menciona, ¿no? Miren, de cada 10.000 embarazos, el número de probabilidades de que surja una anomalía específica. ¿Sí? Por ejemplo, veamos, a ver. Bien, abortos espontáneos en porcentaje. Se dice de que cuando se tiene un 45X, la mayor parte tienden a convertirse en un aborto espontáneo. ¿Sí? Por ahí puede sobrevivir uno, y si se una famosa niña que no se contorna. ¿Sí? O sea, se dan cuenta cómo hay algunas, como las triploides o tetraploides, que no son compatibles con la vida. Todas son abortos y ninguno nació vivo. ¿Sí? O las trisomías 21. De esta cantidad, 10 se pueden escapar y nacer, o sea, no se abortan. ¿Sí? ¿Ok? Y tendríamos 10 nacidos vivos con síndrome de Down. ¿Ok? Y miren esto, la edad materna, como la trisomía 21 o el síndrome de Down, a partir de los 30 años, como ya se va disparando el riesgo de que pueda nacer un niño con síndrome de Down, un niño con síndrome de Down, si tienes un hijo con pedestal. ¿Sí? Ya, ahí termino. Y les dejo una anécdota. Chicos, ¿cuántos años tienen? Chicas. ¿Cuántos? ¿19? ¿20? ¿No se dijo? Un promedio, 19, ¿está bien? ¿Sí? 18, ya. Entonces, contemos lo que dice compañeras. No, que es chicas, acá acabo, porque ya faltan 2 minutos. 18 y 19 años, ¿no? Y están en el segundo año de la universidad, ¿cierto? Imaginemos. Tercer año, 20. Cuarto año, 21. Quinto año, 23. Sexto año, 23. Séptimo año, psicológico, 24. Si Dios quiere, llegas a los 24 años, terminas tu carrera de medicina, ya eres doctora, ¿sí? Pero se perdió el sueño de las princesas de Disney. Casarme a los 25, a los 23, principios de los 23, ¿cierto? Para una persona que no estudia medicina, genial, porque entras a los 17, más 5, 22, que estés trabajando 23, 24, 25, a los 26 ya, mamá, y cumples tu sueño, ¿sí? Pero el sueño de ustedes es distinto, o sea, se los pongo en crudo porque es la verdad, yo tengo muchas compañeras que estudian conmigo, y la mayor parte de ellos son mamás todavía, pero les explico lo siguiente. ¿Por qué no cumplieron su sueño de las princesas de Disney? Porque la carrera pues a veces no se permite. Yo llego a los 24,
al año siguiente, 25 años, hago mis seguros, ¿sí? Yo quiero ser especialista, yo quiero ser la mejor cirujana plástica del Perú, ¿sí? Son 3 años más, 26, 27, 28. Digamos, si ingresas a la primera, ¿sí? Recién a los 29 años estás pensando en ser mamá porque ya cumpliste tus sueños, ¿estoy de acuerdo? ¿Sí? Pero ya no estamos llegando a esta barca. ¿Sí? A las de la farándula, igual, Chepsoy, Alejandra Valgoria, ¿qué les dijeron? Si no tienes pareja estable hasta el momento, conserva tus óvulos, ¿sí? Y conserva óvulos. Ya. No es que sea más, pero es que esa es nuestra realidad cuando decidimos ser médicos, tanto hombres y mujeres. Nosotros queremos cumplir nuestros sueños, ¿cierto? De ser especialistas, de llegar a un trabajo fiable y más. Por lo tanto, tenemos que aplazar un poquito eso de ser mamá. ¿Ok? Ya. Consejo de alguien que le gusta la genética. Si llegan acá y ustedes todavía no han cubierto sus sueños de los 20 y 35 y no tienen a su príncipe azul, pido un consejo. ¿Por qué? Porque cada vez más años hay más riesgo de que puedan. Doctor bien directo. ¿Sí? ¿Acá? Y aún así que no les dé ese consejo, recuerden de que la vida hoy en día es así, o sea, ¿qué hace diferente un hombre que sea presidente versus una mujer que sea presidente de la república? Nada, el género no hace la diferencia, ella podría ser mejor presidente que un hombre, ¿cierto? Pero para cumplir sus sueños tal vez tienen que alargar un poquito esa etapa de ser mamá, ¿sí? Si yo quiero llegar a ser la CEO de Google, también tal vez tenga que aplazar un poquito, ¿ok? Pero hoy en día tenemos la tecnología como para poder evitar estas anomalías. ¿Qué es que yo conservo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí nos vamos a quedar y luego vamos a ver las elecciones. ¿Qué por cuántos años se puede conservar?